Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y en esta seguimos hablando de los tiristores y resolviendo problemas. En este caso vamos a resolver un problema con un TRIAC. Y nos pregunta, traza la forma de onda de I sub L. I es la intensidad y L, load, carga. Load, carga. Intensidad que pasa por la carga, en este caso es una resistencia de 4,7 K, que es la que tenemos aquí dibujada. Y el TRIAC nos da los datos del TRIAC. VGT es 2 voltios. Quiere decir que para que esto se dispare, de disparo, aquí tiene que haber más de 2 voltios. O también puede ser negativo, menos de 2 voltios. Intensidad de holding o de mantenimiento. Mínima intensidad que tiene que pasar para que esto se mantenga en conducción 1,2 miliamperios. Aquí, para que esto funcione, tiene que ir 1,2 miliamperios. TRIAC, viene la palabra TRIAC. El AC es de alter current, significa que es bidireccional, va o puede conducir en los dos sentidos. La corriente podría ir, si es de más a menos, así, hacia abajo, y si el voltaje positivo está arriba, el negativo abajo. Bien, aquí nos vemos VA, que es el voltaje que metemos aquí en la entrada, en la resistencia y atraviesa el TRIAC, que llega a un pico de 15 voltios. Y VG, el voltaje que le metemos al gate o la puerta. El SCR también tenía una puerta, se llama gate, en el cual nos dice que si en la puerta le introduzco a un pulso de 2 voltios, aumentar con la intensidad, pues el TRIAC se abre on y empieza a conducir. Mientras, en principio, no haya el disparo no conduce. Condiciones normales. Que hay ocasiones en las que también puede conducir, pero vamos a ver en el que solo conduce si aquí hay un pulso de disparo positivo o negativo. Y entonces lo primero que vemos nos pregunta, traza la forma de onda de I sub L, o sea, la intensidad que pasa por esta resistencia. Y entonces vemos aquí VG 3,5 voltios. En este punto le aplicamos 3,5 voltios en mitad del ciclo. Mitad del ciclo, aquí, cuando está al máximo, que es el 15 voltios, vemos que le aplicamos un voltaje de 3,5, un pico. Un pico sube de golpe y luego va cayendo. Entonces, vemos que el disparo 3,5 voltios es mayor que 2 voltios, que es el mínimo que hace falta, o sea que es suficiente. Aquí el 2 voltios, que estaría por aquí, el disparo es mayor de 2 voltios, por lo tanto, cuando disparemos VG, esto empezará a conducir el TRIAC. Entonces, vamos a ver qué voltaje hay. Empieza a disparar justo en el momento que tenemos aquí 15 voltios. O sea, cuando aquí haya 15 voltios, nos dice, en ese momento, no porque haya 15 voltios, sino porque en ese momento disparo, empieza a conducir. Vamos a ver qué intensidad hay en este momento. Cuando está conduciendo, el TRIAC en conducción nos dice que cae en 0 voltios. O sea que también aquí tenemos que la caída en conducción, esto es 0 voltios. Aquí hay 0 voltios en tierra, si cae en 0 voltios, quiere decir que aquí tengo 0 voltios. ¿Cuál será la intensidad que pase aquí en este momento? Intensidad 15, cuando está en 15 voltios. Pues la intensidad será voltaje de 15 al 0, van 15 voltios y la resistencia es 4,7 K. Dividimos 15 entre 4,7, 15 entre 4,7, como es en K, me da directamente 3,2 miliamperios. Como está en K, me da miliamperios. 3,2 miliamperios. Entonces vemos que es posible que el 3,2 es mayor que la intensidad mínima de mantenimiento, que es 1,2. O sea, esto puede estar funcionando y en ese momento tengo una intensidad de 3,2 miliamperios. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Hemos visto que cuando aquí había 15 voltios, en ese momento se dispara y la intensidad me sale de 3,2 miliamperios. Vamos a suponer que esto de aquí es 3,2 miliamperios. Siguiente caso.
Bueno, entonces a medida que el voltaje va variando, vamos a suponer que una vez ya está puesto en marcha, el triac conduce hasta que el voltaje se hace cero. O sea que este punto, el momento en que el voltaje se hace cero, el triac deja de conducir. Bueno, perdón, no cuando se hace cero, sino cuando pasa IH la mínima. Vamos a buscar cuál es el voltaje mínimo. Ahora tengo 3,2 miliamperios, es lo que pasa cuando es 15, y qué pasa cuando llegue a 1,2 miliamperios. Vamos a buscar. Como la caída de voltaje aquí es cero, aquí nos pasa lo mismo. I con 15 voltios, y ahora ponemos la I sub H. La I sub H es 1,2 miliamperios. Voltaje, caída de voltaje, será I por R. Y 1,2 miliamperios. La resistencia sigue siendo 4,7 ohm. Por lo tanto, 1,2 por 4,7 nos dará el voltaje mínimo 1,2 por 4,7 igual a 5,64. Este será el voltaje mínimo que tiene que haber en este punto, aquí, para que... 5,64 voltios será el voltaje mínimo que tiene que haber en este punto. En este punto es siempre 0 voltios, porque cuando está en conducción aquí la caída es 0, sino aquí, cuando haya 5,64 voltios, entonces la intensidad, la haremos en azul, la intensidad es de 1,2 miliamperios. Cuando 15 hay 3,2 y cuando es 5,64 es 1,2 miliamperios. Buscamos aquí los 5,64 miliamperios, ponemos que aquí están los 5,64 voltios, y aquí están los 5,64 voltios. A partir de este punto, cuando baje 5,64, esto se cortará y ya dejará de conducir el triac. Por tanto, el triac habrá conducido mientras esté debajo de esta zona. Más de 15 voltios, porque es cuando disparo, y más de 5,64, que es cuando deja pasar la corriente de mantenimiento, y 1,2. O sea, que cuando esto diga, aquí tenemos el 1,2, vamos a ponerlo aquí, 1,2. En este punto aquí teníamos 5,64. Aquí tendremos que la corriente por la carga es 1,2. Y a partir de ese momento, entonces aquí la corriente más o menos debe mantener, podríamos hacer distintos puntos, hemos hecho con 15 voltios, podríamos hacer con 10 voltios. Vamos a hacer con 10 voltios. Sí, la intensidad que pasa con 10 voltios será 10 voltios entre 4,7. 10 entre 4,7, 10 entre 4,7 y da 2,1 miliamperios. Podemos poner un punto intermedio. El 2,1 podría estar aquí. Cuando el voltaje era 10. Aquí el voltaje era 15, pues vamos a poner que este es el voltaje de 10. Cuando llega a 10, el voltaje, la intensidad de carga es 2,1. Veríamos que la curva, bueno, pues sería parecida a esta, pero a otra escala. Sería por estos 3 puntos y podríamos hacer más. Antes la intensidad es 0, no pasa corriente hasta que no llega a 15 porque no se dispara. 0, aquí se dispara y 3,2, 2,1, 1,2 y aquí 1,2 esto se corta y por tanto el momento que se está cortado aquí tampoco el corriente, la intensidad pasa a ser 0 y se para. Y entonces haremos lo mismo y el momento en que vuelvo a ver otro disparo aquí, el triac conduce en los dos sentidos y el disparo puede ser positivo o negativo, también conduce. Por tanto, a partir de aquí, aunque esté en negativo, lo que tendremos es que la intensidad será igual. Aquí sería menos 3,2, luego será menos 2,1 en 10, y luego menos 1,2 en 5,64 y volverá a cortarse. Tenemos que la intensidad va en un sentido o en otro, porque el triac es bidireccional, y el disparo aquí es positivo y el ciclo es positivo, conduce, y en el triac también, cuando el ciclo es negativo, el disparo puede ser positivo o podría haber sido negativo, también conduciría. En principio es mejor que sea negativo con negativo, pero también conduce. Por lo tanto, la curva que tenemos o la intensidad de carga que atraviesa la resistencia 4,7K sería esta que acabamos de hacer.
Con esto acabamos este ejercicio. Os he explicado el triac, cómo conduce en los dos sentidos, cómo cuando se dispara, impulso positivo o negativo.